SBC presenta. ¿Te has preguntado por qué algunos eventos en la Tierra nos resultan aún inexplicables o desconocidos, a pesar de que la especie humana lleva más de 200.000 años sobre el planeta? Esta noche, SBC Radio, con la conducción del ingeniero Horacio Muñoz, te llevará en una jornada de exploración a través de los misterios y enigmas que al paso del tiempo y la historia han dejado a los estudiosos y eruditos sin respuestas y con interrogantes. Demos paso pues al tema de esta noche. Comencemos. Muy buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de la Galería del Misterio Musical, la emisión de los jueves que los lleva a explorar los misterios y temas de lo insólito de mayor impacto. Soy su anfitrión Horacio Muñoz, que los guiará como cada semana dentro de este programa de SBC Radio, y que les recordamos pueden escuchar su repetición y de todos los episodios anteriores de esta serie por medio de nuestro portal de YouTube @SB Corporativo. Como es tradicional, el episodio de hoy tendrá dos intermedios musicales con la música de una banda icónica del rock, extraída de la selecta galería musical de SBC Radio. La noche de hoy analizaremos la obra de uno de los llamados videntes más importantes del siglo XX, cuyas curaciones y profecías realizadas mientras estaba en trance siguen asombrando a los estudiosos del tema. Nos referimos al llamado profeta durmiente, el norteamericano Edgar Cayce. La Galería del Misterio Musical les recuerda que este es un programa de investigación que presenta la información con el único fin de difundirla con nuestros radioescuchas, y corresponderá solo a ellos emitir sus propias opiniones y conclusiones al terminar la emisión. A Edgar Cayce se le atribuyen 15.000 curaciones llamadas milagrosas, pero como nosotros no creemos en poderes o en hechos sobrenaturales y tampoco en milagros, suponemos que las extrañas circunstancias en que Edgar Cayce llevaba a cabo invariablemente sus curaciones eran solo el reflejo de un estado de funcionamiento cerebral que no es común y corriente, pero al mismo tiempo no por eso menos verdadero que el que conocemos como normal. No sentimos estar dejándonos llevar por la fantasía. El funcionamiento de esa máquina maravillosa conocida como el cerebro apenas comienza a ser investigado. Ya los científicos más serios aceptan la existencia de la telepatía. Prueba de laboratorio han demostrado sin lugar a dudas que hay personas que son capaces de ver colores con los dedos. Estamos seguros que en pocos años nos vamos a sorprender al encontrar en el hombre capacidades que suponíamos inexistentes. El hombre en este sentido será brujo, profeta o tal vez Dios. Nuestros radioescuchas pueden opinar lo que les dicte su conciencia. La Galería del Misterio Musical se limitará a presentar en este episodio las inexplicables facultades de un hombre que nació a finales del siglo XIX en Estados Unidos y que murió el 3 de enero de 1945. Este hombre se llamaba Edgar Cayce. Su nombre es todavía venerado por miles de personas, de las cuales fueron curadas por sus extraños poderes. ¿Se debían dichos poderes a alguna deficiencia física? ¿O es que en su cerebro, durante largos periodos de tiempo, funcionaba en realidad diferente a la que estamos acostumbrados? ¿Eran sus facultades producto de las reencarnaciones que tuvo, como el mismo Cayce afirmaba? Tal vez algún día podamos encontrar una explicación clara de lo que ocurrió en la mente de Edgar Cayce. Mientras tanto, les daremos los detalles de su historia. Edgar Cayce nació en 1877 en Hopkinsville, una zona tabaquera de Kentucky. Fue el mayor de 5 hermanos dentro de una familia de clase media del ámbito rural que vivía del cultivo del tabaco, trigo, maíz, ganadería, etc. Era una familia de profundas convicciones religiosas que le infundió un profundo sentimiento religioso y al mismo tiempo un elevado sentido de la honestidad y la rectitud que lo marcarían durante toda su vida. De hecho, sus primeras experiencias psíquicas las tuvo leyendo la Biblia en el bosque. Un suceso lo marcó profundamente y a través del mismo tomó conciencia por primera vez de sus facultades. Esto fue a raíz de la muerte de su abuelo en 1881. A partir de este suceso, Cayce empezó a tener visiones de su abuelo paseando en los terrenos de la familia. A los 10 años, Edgar Cayce estaba considerado un mal alumno. Un día su padre, Leslie Cayce, quiso aplicar el proverbio de que la letra con sangre entra y trató con mano dura de hacerle aprender una lección. El chiquillo, extenuado por la agotadora sesión y por los golpes recibidos, se quedó dormido sobre el libro. Su padre lo despertó con un pequeño manazo y le ordenó irse a la cama. Pero el chiquillo, mirando fijamente a su padre, finalmente le dijo:
Creo que ya sé la lección, papá. Y se puso a repetir todo lo que su padre había tratado de hacerle aprender, incluyendo algunas páginas que no le habían pedido. Edgar había aprendido la lección durmiendo. Esta anécdota se extendió rápidamente y el maestro de la escuela quiso hacer una prueba pidiendo al chico que repitiera su proeza. ¿Cuál sería su estupor al oír a Edgar repetir una larga lección de historia tras haber dormido unos pocos minutos? En otra ocasión, Edgar regresó a casa con fiebre. Inmediatamente lo metieron a la cama y no tardó en caer en algo parecido al coma. Toda la familia alarmada rodeaba el lecho y como en un delirio Edgar se puso a hablar. Me dieron un golpe con una pelota de béisbol. El único modo de curarme es hacer una cataplasma especial y aplicármela en la nuca. Si no se dan prisa, corro el riesgo de morir o que mi cerebro quede lesionado para siempre. En sueños mencionó asimismo los nombres de las plantas que debían utilizar para hacer la cataplasma y sus padres, impresionados, le hicieron caso. Al día siguiente, como si nada le hubiera ocurrido, Edgar se despertaba tranquilamente. Yo no soy como los demás, se dijo Edgar Cayce en aquella ocasión, empezando a sentirse obsesionado por una idea que ya no dejaba de atormentarle. A los 22 años, Edgar se puso a trabajar en una librería de Hopkinsville. No pudo cursar estudios superiores y renunció a la esperanza de ser médico, pero conoció a Gertrudis, que habrá de ser la inseparable compañera de su vida y su mejor colaboradora. Un día Edgar se vio atacado por un fuerte dolor de cabeza y la voz se le debilitó hasta no ser más que un susurro apenas audible. Se trata de una inhibición de los centros nerviosos, le dijeron los médicos. Un curioso síntoma histérico de afonía. Durante varios meses, nada pudo devolver la voz a Edgar y fue preciso recurrir a un hipnotizador llamado Al Lane, quien sumió al enfermo en un trance profundo. Y fue entonces cuando Edgar Cayce, como cuando era niño, diagnosticó sobre sí mismo e indicó lo que debería hacerse para recobrar la voz. Lenny, asombrado, le hizo repetir la prueba con otro paciente y al resultar positiva, se inició la nueva vida de Edgar Cayce, la cual no tenía nada en común con un hombre normal. La noticia de las curaciones de Edgar se extendió rápidamente. Después de esta experiencia comenzó a practicar este tipo de lecturas con los pacientes del Dr. Al Lane, teniendo un gran éxito a la hora de encontrar remedio en las diferentes dolencias de los consultantes. Al poco tiempo empezaron a llegar solicitudes de lecturas de médicos y enfermos de todo Estados Unidos con el fin que los ayudara a diagnosticar enfermedades y les recomendara remedios. Edgar tenía la capacidad de localizar las enfermedades en el cuerpo humano como si tuviera rayos X y pudiera de esta manera localizar el problema físico. Al mismo tiempo, nos encontramos con el sorprendente hecho de que empleaba terminología médica para los diagnósticos y remedios sin haber realizado nunca estudios de medicina. Pero él seguía dudando, temía equivocarse en sus sueños. Si uno de sus diagnósticos fallaba, podía causar la muerte de alguien. Pero si rehusaba a diagnosticar, inexplicablemente le causaba una recaída en la pérdida de la voz. Al salir de los trances hipnóticos, solía preguntar, ¿qué he dicho? Le citaban los remedios extraños y desconocidos y él sacudía la cabeza murmurando, tengo miedo de cometer una lamentable equivocación. Algo fundamental a la hora de intentar comprender a Edgar Cayce es estudiar su metodología. Esta era realmente sencilla. Se sentaba en un sofá, se aflojaba la corbata y el cuello de la camisa, se desataba los cordones de los zapatos, cruzaba las manos sobre el estómago y se relajaba. En un determinado momento, sus ojos empezaban a mover como si fuera un faro. Este era el instante en que se le debían hacer las preguntas. Únicamente necesitaba conocer el nombre de la persona para realizar la lectura. Trataba como a personas presentes, como a consultas a distancia por carta. Cuando abría los ojos, después de una sesión, no recordaba nada de lo que había preguntado, ni de lo que él había contestado, tanto si se trataba de una consulta médica, como si se trataba de otro tipo de consultas. Algunos clientes se dieron cuenta de este detalle y empezaron a preguntarle con ánimo de lucro, temas de apuestas, de la bolsa, etc. Mientras estas personas se enriquecían, Edgar empezó a sufrir grandes dolores de cabeza. Este egoísmo afectaba sus visiones y las volvía borrosas y poco claras. Escarmentado de esta situación, decidió no volver a usar sus facultades psíquicas percibiendo honorarios por sus intervenciones. Sin embargo, Al Lane lo utilizaba incluso para determinar la riqueza de una mina de oro, aprovecharnos de su extraordinario don de la adivinación y cobraba dinero por sus intervenciones sin que Edgar lo supiera. La fama de Edgar Cayce era ya grande y los médicos se interesaron en el caso
y asistido por el Dr. Blackburn se prestó a reanudar sus consultas semi-ilegales. Durante una sesión, un homeópata llamado Wesley Ketchum le pidió que explicara sus extraños poderes. Mi cerebro, repuso Casey en trance, es sensible a su gestión, pero además tiene el poder de interpretar lo que adquiere de los espíritus subconscientes de otros individuos. El espíritu subconsciente no olvida nada. El espíritu consciente recibe las impresiones del exterior y las transfiere al subconsciente, donde permanecen hasta que son requeridas por el consciente. En el verano de 1910, la Sociedad Nacional de Médicos Homeópatas celebraba una conferencia en Pasadena, California. Wesley Ketchum decidió acudir y presentar una memoria de los casos que Edgar había diagnosticado y cuyos tratamientos habían dado un resultado excelente. El Dr. Ketchum leyó su memoria y revolucionó a la asamblea. El caso trascendió a la Sociedad Americana de Investigaciones Clínicas e inmediatamente intervino en la prensa, apareciendo artículos en el Boston Record Herald y en el New York Times, y la fama de Edgar Casey se extendió por todo el país. El Dr. Ketchum propuso entonces una sociedad en la que intervendrían Edgar, su padre, un médico llamado Albert Noah y el propio Ketchum. Así podían trabajar de modo legal. La única condición que puso Edgar fue que todas sus palabras fueran anotadas por un taquígrafo. Además, se convino en no visitar más de 2 personas por un día, pero los que no tuvieran medios para pagar serían tratados gratuitamente. Edgar Casey rehusaba toda remuneración y pensaba vivir de un trabajo que tenía ya de fotógrafo. Un día Edgar Casey predijo el fallecimiento de su propio hijo, pero por más que trató de hallar un remedio, el subconsciente no le ayudó, y horas más tarde, el pequeño dejaba de existir. Esto atormentó a Edgar profundamente, creyéndose incapaz de favorecer a los suyos, cuando había logrado ayudar a tantos extraños con sus acertados remedios. Pero pudo profetizar la enfermedad de su propia esposa Gertrudis y la sanó con una receta a base de heroína, aguardiente de manzana y manipulaciones osteopáticas en la espina dorsal. Sin embargo, la sociedad formada por Casey y el Dr. Ketchum empezó a tener dificultades económicas. Parece ser que el visionario fue interrogado sobre este aspecto y sus contestaciones no eran muy claras. Ketchum, por su parte, aprovechaba para obtener beneficios haciéndole consultas financieras para otros individuos, y esto llevó a la ruptura de la sociedad. Casey insistía siempre en no querer recibir dinero por sus consejos. Después, Edgar Casey trabajó solo con su mujer y la paz volvió a su espíritu de nuevo. Fue entonces cuando el Consejo Médico de Birmingham decidió tenderle una trampa al curandero. Había un enfermo incurable en la región y querían conocer el consejo médico de Casey. Este acudió ignorando dónde se encontraba el enfermo y cuál era su nombre. Una vez dormido, el vidente hizo una precisa descripción de los síntomas externos del paciente. «¡Está leyendo nuestras mentes!», exclamó uno de los médicos reunidos. Edgar Casey, sin hacer caso a la interrupción, continuó aportando datos nuevos que los médicos ignoraban. Dijo que aquella misma mañana se había producido una erupción muy grave. Los médicos se apresuraron a comprobar aquel dato, que resultó enteramente cierto, dejándolos confundidos. Luego se aplicó el remedio de Casey al enfermo, el que estaba desahuciado de este mundo por los médicos, recuperó la salud. Casey no se envaneció por estos triunfos y continuó su labor realizando numerosas curaciones milagrosas y luchando por fundar su propio hospital, cosa que no vio realizada hasta el año de 1928, gracias a la ayuda de Morton Blumenthal, uno de los antiguos enfermos. Y así se fundó el hospital de Virginia Beach, pero este no iba a durar mucho tiempo abierto. Cerró en 1931 debido a la Gran Depresión. Edgar perdió todo menos su don y en ese mismo año procedió a la apertura de la Fundación Edgar Casey. El hospital se abriría de nuevo en 1956, pero Edgar Casey ya no estaría presente. Había muerto el 3 de enero de 1945 a los 68 años de edad, no sin antes haber pronosticado su propia muerte. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, empezó a recibir innumerables peticiones por parte de los familiares de los militares americanos de todo el mundo. Pasó de realizar 2 lecturas diarias a 7 u 8, y esto lo llevó a un profundo estado de agotamiento, que fue lo que al final le costó la vida. Quizás la mayor aportación de Casey sería más el método que utilizaba que las propias lecturas. Su técnica abrió las puertas a una mejor comprensión de los mundos espirituales, más concretamente de los conocidos como los archivos acásicos y el acceso a los mismos. Contaba Casey que al entrar en trance se situaba en un plano superior en el tiempo y en el espacio. Todo se encuentra en el único lugar en el cual todos tenemos acceso si lo deseamos de manera sencilla, decía Edgar. Hoy en día, gracias a Edgar Casey,
el acceso a los registros acásicos ha pasado de ser un tema totalmente desconocido a expandirse en todo el mundo. Se han desarrollado diferentes técnicas para acceder a los mismos, con el consiguiente bien para muchísimas personas que han encontrado una herramienta que facilita de una manera importante su camino evolutivo, pero este ya es otro tema que dejaremos para un episodio posterior. Casey jamás logró explicarse a qué se debían sus poderes paranormales y extrasensoriales. En la actualidad, la fundación y el instituto que lleva su nombre en Virginia Beach está estudiando los 15.000 expedientes de las curaciones realizadas por él. Fue mucho lo que dejó escrito en el transcurso de su larga vida y es muy importante lo que se puede aprender de los documentos transcritos por sus colaboradores. Pero demos paso a nuestro primer intermedio musical de esta noche con la apertura de la Galería Musical de CBS Radio, que ha seleccionado para nuestros radioescuchas en esta noche canciones de la banda de los Beach Boys. Y en este primer intermedio escucharemos para comenzar God Only Knows del álbum Pet Sounds del año 1966. Seguiremos con California Girls del álbum Summer Days and Summer Nights del año 1965 y cerraremos este primer bloque de la Galería Musical con Surfing USA del álbum del mismo nombre del año 1963. Estás en la Galería del Misterio Musical a través de SBS Radio. Regresamos a este segundo bloque en este episodio de la Galería del Misterio Musical, donde estamos presentando para nuestros radioescuchas un análisis del llamado profeta durmiente Edgar Cayce y sobre sus extraordinarias capacidades para realizar diagnósticos médicos y profecías en estado de hipnosis. Les mencionamos en el segmento anterior que Edgar Cayce había decidido realizar sus lecturas para ayudar a todos ellos que lo necesitaran. Posterior a las estafas de sus primeros socios, estableció un filtro para evitar las codicias humanas. Contrató a Gladys Davis, que a partir de ese momento sería su mecanógrafa y que tomaría nota de todas sus lecturas, que prestaba al mismo tiempo la atención de las intenciones de los pacientes. Gracias a ella, que procedió a la catalogación de todas las visiones de Cayce, contamos hoy con el material extraordinario de investigación de todas las lecturas de Edgar. Ella era la encargada de enviar los resultados de las lecturas a todos aquellos que habían solicitado una consulta, archivando una copia de todas, sustituyendo el nombre del interesado por un número para preservar la confidencialidad de los pacientes. En este segundo bloque nos abocaremos a analizar la obra como profeta que Edgar Cayce tuvo con visiones relacionadas al futuro, y en el último bloque revisaremos por último, pero no menos interesante, las visiones relacionadas con el pasado y sus escritos sobre la reencarnación. Y es que Edgar Cayce no solo se dedicó a realizar curaciones asombrosas, sino que tuvo visiones proféticas y de futuro. Habló de la transmigración de las almas y del desarrollo de los poderes psíquicos. En 1925 le preguntó a un hombre por el futuro económico y le contestó lo siguiente: habrá que tener cuidado ante fuerzas adversas que surgirán en 1929. Le aconsejo que venda sus acciones. En 1931 predijo el final de la crisis un año antes de que ésta sucediera. Cayce también previno de las revueltas sociales que se producirían mucho tiempo después de su muerte, provocadas por la segregación racial. Dijo que si no se reordenaba la sociedad y si no se equilibraban las cosas, habría dos tipos de leyes, una para los ricos privilegiados y otra para los pobres. Se avecinarían cambios enormes y complicados para nuestra cultura. Políticamente, no era ni republicano ni demócrata, no defendía unas ideas políticas determinadas, pero comprendía claramente la necesidad de un compromiso moral que debía cumplirse para desarrollar el destino de los Estados Unidos como nación. Profetizó que en Rusia se produciría una gran transformación individual y que gracias a ella se le ofrecería una gran esperanza a la humanidad, y que en el futuro se produciría una gran alianza entre Estados Unidos y Rusia para frenar a China. Recomendó que se prestara una especial atención a Libia, Egipto, Turquía, Siria y el Golfo Pérsico. Realizó asimismo profecías del cataclismo bastante terroríficos como esta: la tierra se romperá en la parte oeste de América, una gran parte del Japón quedará sumergida por las aguas del océano, la parte superior de Europa se transformará en un abrir y cerrar de ojos, una tierra nueva aparecerá surgiendo de las aguas ante la costa este de América, se producirán levantamientos del suelo en el Ártico y en el Antártico que provocarán erupciones volcánicas en las regiones tropicales, a lo que seguirá un desplazamiento de los polos, y de suerte en las regiones frías, templadas y semitropicales se volverán más calientes. Este periodo de tiempo está comprendido entre 1960 y 1999, o sea, en el transcurso de 40 años.
pero en el siglo siguiente aún se producirán cambios más notables sobre la superficie del globo. Casey menciona a las ciudades de San Francisco y Los Ángeles como las más amenazadas de la costa Pacífico, precisamente en la zona próxima a la falla de San Andrés, que todos los geólogos y sismólogos conocen muy bien y que es causa de terribles terremotos, como el de San Francisco en 1906 y el de Managua en 1972, cuyo número de fallecidos fue aterrador. Añadió el llamado profeta durmiente que Nueva York sería alcanzada y las aguas de los Grandes Lagos irían a desembocar al Golfo de México, emergiendo nuevas tierras en el Caribe. En realidad, Edgar Cayce no es totalmente pesimista sobre el futuro de la humanidad, la cual ha soportado catástrofes peores en todas las épocas y aún no ha desaparecido. Dice que lograremos llegar felizmente al año 2100, en donde viviremos una época dorada de bienestar económico y social y donde se viajará a velocidades supersónicas en máquinas volantes extraordinarias y los hombres habrán alcanzado al fin la comprensión espiritual. Muchas de las predicciones de Edgar Cayce ya se han cumplido. El Viernes Santo 28 de marzo de 1964 se registró en Alaska un terremoto más potente que el que destruyera San Francisco, registrando 8.4 en la escala de Mercalli, que por fortuna no causó mucho daño por haberse producido en un territorio semidesértico, no así el de Managua en diciembre de 1972, que produjo varios millares de fallecidos. En Agadir, 1960, murieron 10.000 personas. ¿Qué decir el terremoto de México en 1985, que provocó la muerte aproximada de 50.000 personas? Otras ciudades como Valparaíso, Santiago de Chile, Cusco y muchas otras ciudades de la costa oeste del continente americano han sido azotadas por violentos terremotos, cuyo número de víctimas, entre muertos y desaparecidos, resulta incalculable. Nos falta ver, cosa que en absoluto deseamos que no ocurra, a una cosa de admitir el error de Cayce, que las destrucciones de Los Ángeles y San Francisco se realizarán, aunque el plazo fijado para esto ya se ha cumplido. Sin embargo, los sismólogos han previsto una eventualidad debido a los movimientos geológicos producidos por los agentes geodinámicos, tanto por distensión como por comprensión telúrica, que originan grietas como la falla de San Andrés, que recorre parte del litoral de la costa este americana. Aunque Cayce habló de muchos temas, los más reconocidos hasta la fecha son sus profecías que hizo en el transcurso de más de 40 años. Algunas se han cumplido al pie de la letra y otras no, como ya dijimos. Les mencionaremos algunas que logró acertar en su tiempo y luego las que posiblemente se cumplirán en años venideros. Blumenthal, un banco que se patrocinaba, pidió una predicción de la bolsa de valores en 1929. Cayce predijo que la bolsa caería en un crack importante. Justamente un poco más tarde, este suceso se hizo realidad y Blumenthal sería uno de los tantos bancos en quebrar. Predijo en 1935 el inicio de la Segunda Guerra Mundial, unos años antes de que esto ocurriera, cuando comentó que nuevamente austriacos, franceses y alemanes se trenzarían en batalla. Predijo a su vez que Estados Unidos entraría en la guerra de 1941 y el bombardeo de Pearl Harbor, y también predijo que al fin la guerra sería terminada en 1945. También vaticinó la muerte de dos presidentes de Estados Unidos en funciones, Franklin Delano Roosevelt, que murió en 1945, y John F. Kennedy, que fallecería en 1963 a causa de un atentado. Aunque predijo que la Atlántida volvería a surgir en los años 60, lo cual no ocurrió. Esto se menciona porque en aquellos años se comenzaron a descubrir montañas submarinas en el lecho del Océano Atlántico que hasta hoy despiertan mucha curiosidad, ya que su forma y entramado parece más una obra humana que de la propia naturaleza. Son construcciones sumergidas cuyo origen se remonta a 9.500 años y que según los geólogos podrían pertenecer a los restos de la desaparecida Atlántida, como profetizó Cayce. Predijo el fin del comunismo en la vieja Unión Soviética y también del nazismo, esto en la década de los 30, o sea, décadas antes del fin de estos dos regímenes. Ahora vamos con las profecías que supuestamente están por cumplirse. La más atinada hasta el momento es la de Barack Obama. Cayce predijo que el presidente número 44 de Estados Unidos sería afroamericano. Sin embargo, lo desconcertante es que este sería el último de la nación y que sería quien apretaría el gatillo nuclear. Esto no ocurrió, pero todos hemos visto cómo el actual presidente Donald Trump sí podrá ser el indicado en cumplir esta profecía con mucha alarma. Las mayores visiones del profeta eran sobre los cambios físicos y climáticos de la Tierra. Primero, Europa tendría una reconfiguración geográfica importante, igual que Inglaterra, que se vería hundida, mientras Irlanda sí apenas sería tocada por terremotos y tsunamis.
En cambio, Japón también se hundiría en el mar. A la par, el cambio del polo magnético terrestre sería tan brusco que los climas darían un giro de 180 grados, donde el clima tropical sería el predominante. A la par, dos volcanes como el Vesubio y el Etna despertarían totalmente. Un terremoto cambiaría la geografía norteamericana desde todo el medio hasta que se hundía en el mar. Los grandes lagos terminarían en el Golfo de México, conllevando el hundimiento de casi el este, en especial ciudades como Nueva York y Washington. Casey también afirmó que en Nevada en el año 2100 el cielo estará oscuro, pero vio aviones en forma de cigarro que volarán más rápido que el sonido. La gente tendrá otras costumbres y que una gran revolución por parte de los afroamericanos provocará un cisma en la nación. Así todos estarán más inmersos en el intenso espiritualismo. Una ciudad de oro se alzará en el desierto de Gobi, donde la tecnología y el nivel de vida serán altísimos, así con elementos automatizados, incluso robóticos, según el vidente. Finalmente, pese a los problemas de la Tierra, la humanidad llegará hacia una nueva era de paz donde los individuos alcanzarán logros nunca antes obtenidos. Desde la más remota antigüedad, son muchos los que han intentado develar lo que el futuro nos depara, pero muy pocos lo han conseguido realmente. Edgar Cayce ha atinado en un 70% de sus predicciones y por algo está considerado el vidente más importante del siglo XX. Pero llega por lo pronto el momento de hacer la segunda pausa musical para dar paso a la apertura de la galería musical de SBS Radio, que esta noche estamos presentando para nuestros radioescuchas éxitos de la banda The Beach Boys. Para este segundo bloque abriremos la galería con Kokomo, del álbum del mismo nombre del año 1988. Posteriormente escucharemos Fun 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 del álbum Shutdown Volumen 2 del año 1964 y cerraremos este segundo bloque con Good Vibrations del álbum Smiley del año 1967. No te despegues de SBS Radio, porque siguen los enigmas. Continuamos con la Galería del Misterio Musical, donde estamos presentando para nuestros radioescuchas la obra enigmática y asombrosa del llamado profeta durmiente Edgar Cayce, y cuyas profecías se han cumplido en su mayoría de modo total o parcial. Además de la facultad de diagnosticar a sus pacientes y de poder vislumbrar el futuro, Cayce tenía la facultad de indagar en el pasado remoto, siendo este uno de los aspectos más interesantes de sus facultades. Estas lecturas relacionadas con el pasado en muchos casos reescribirían la historia, suministrando una gran cantidad de información sobre el mundo antiguo y la prehistoria. Algunas de las más populares visiones de Edgar Cayce son aquellas relacionadas con la Atlántida. Las lecturas de Cayce indican que la Atlántida fue el primer Edén en la Tierra, anterior al Edén bíblico del creciente fértil. Los hombres que ahí vivían poseían un profundo conocimiento de las fuerzas del universo y eran capaces de utilizar ese conocimiento para la construcción de aparatos, objetos voladores, utilizaban cristales, etc. Sin embargo, abusaron de estos poderes sobre la naturaleza y un gran cataclismo los hizo desaparecer. Según Cayce, los atlantes guardaron registros de toda su historia y de la humanidad en algunos lugares. Uno de estos lugares se encontraría en la península de Yucatán y otro bajo la pata izquierda de la Esfinge de Giza. En varias lecturas habla de cámaras y túneles subterráneos bajo la Gran Pirámide y la Esfinge. Años después, en 1990, el Dr. Schock, profesor de la Universidad de Boston, realizó un trabajo geológico sorprendente con sus resultados, en el que localizó una cámara frente a la parte izquierda a unos 25 metros de profundidad de la Esfinge, de forma rectangular, por lo que parece haber sido construido por el hombre. También se ha detectado que dentro de esta cámara hay algo. La gran pregunta es si en este lugar los atlantes ocultaron los documentos de los que nos habla Edgar Cayce. Predijo que las ruinas de la Atlántida resurgirían en 1968, cosa que no sucedió, o que lo sepamos. Se descubrió, eso sí, como ya lo comentamos, el camino subacuático de Bimini, estructuras que levantaron en su momento una gran polémica y que en la actualidad prácticamente todos los investigadores que las han estudiado las dan como verdaderas. Estas estructuras fueron creadas, según indican los últimos estudios, por seres humanos con una antigüedad aproximada de 9.500 años. Otro punto interesante en las visiones de Cayce respecto al pasado de la humanidad es el relacionado con Egipto. A través de sus visiones podemos hacernos una idea más global y esclarecedora de esta civilización fundamental en el devenir posterior de la humanidad y sus civilizaciones. Afirmaba que en algún momento el río Nilo había transcurrido en dirección contraria, desembocando directamente del Atlántico. En la década de los 80, imágenes captadas por satélite revelaron la existencia de valles en las zonas más áridas del Sahara, confirmándose que de esta manera las visiones de Cayce.
Respecto a las pirámides de Egipto, Edgar Cayce dijo que hay un tesoro enterrado debajo de la Esfinge y hay un gran túnel que conecta la Esfinge con la Gran Pirámide. Esto sería descubierto según antes de terminar el siglo XX. Con el paso de los años, Cayce descubrió que podía disertar sobre cualquier tema. A partir de 1923, realizó lecturas no solo acerca del campo físico, sino también de la mente y el alma. La información transmitida se diversificó mucho. Entre otras cosas, abordó los grandes principios mentales y espirituales, nociones inéditas sobre la psicología y la parapsicología y el concepto de la reencarnación, la vida después de la muerte, la interpretación de los sueños, la percepción extrasensorial, la historia de la creación, las civilizaciones antiguas, las religiones del mundo, los aspectos desconocidos de la vida de Jesús y las profecías del fin del mundo. Cayce remonta los orígenes de esta civilización a 12.500 años, lo cual lo sitúa en el año 10.500 a.C. Además realizó diversas alusiones indicando sobre tumbas y pirámides que todavía no se han descubierto. Otra visión esclarecedora respecto a las facultades de Cayce son las realizadas en el año de 1936 respecto a la secta judía de los esenios, un grupo que llevaba una vida monástica ya austera descrita detalladamente por nuestro visionario. Todo esto fue 11 años antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Contó que la secta apareció 400 años antes del nacimiento de Cristo y se extinguió con las persecuciones de los primeros cristianos. Aportó amplios detalles sobre su manera de vivir y de trabajar. En 1951, 6 años después de su muerte, excavaciones arqueológicas evidenciaron la existencia de una comunidad esenia en el Mar Muerto, cerca de donde se encontraron los rollos del mismo nombre. Según parece, Edgar Cayce parecía realmente de sólidos conocimientos sobre temas históricos, mitológicos o arqueológicos, dado que su formación había sido bastante elemental y en consecuencia no podía haber engaño acerca de su escaso bagaje en este campo. Solo como hipótesis, podríamos preguntarnos si alguien de su entorno de algún modo pudo colocar esos conocimientos en algún lugar recóndito de su mente, o bien influir en su subconsciente para hacerlo decir determinadas cosas, porque lo que está claro es que su discurso contenía elementos ya conocidos e incluso populares en aquellos tiempos, como el ocultismo, el antiguo Egipto o la Atlántida, sobre todo a partir del discurso alternativo teológico todavía muy en boga a inicios del siglo XX. Pero ¿qué dicen las lecturas de Edgar Cayce sobre la reencarnación y el karma? Edgar Cayce realizó su primera lectura sobre la reencarnación en 1923, en una sesión ejecutada por Arthur Lammers, impresor de Dayton, Ohio. Conviene mencionar que una lectura había abordado la cuestión 12 años antes. No obstante, la alusión se ignoró durante mucho tiempo, pues nadie en el entorno de Cayce conocía el concepto en aquel entonces. A fin de cuentas, la reencarnación fue el objeto de casi 2.000 lecturas psíquicas, denominadas lecturas de vida. Constituye el segundo gran tema evocado por Cayce en trance. El principio de la reencarnación o metempsicosis, como se le conoce técnicamente, es un campo en el que ha habido muchas fantasías y conceptos equivocados. Edgar Cayce abordó muy bien este campo. Durante una de sus lecturas o diagnósticos, Cayce vio que podía profundizar en las vidas anteriores de las personas y fue así como descubrió que él mismo había sido un gran sacerdote del antiguo Egipto, en donde poseyó numerosos poderes ocultos, mismos que perdió a causa de su temperamento rebelde y sensual. En otra reencarnación, había sido médico en el antiguo imperio persa y en tiempos modernos fue un soldado que cayó herido durante una batalla en el desierto, en donde habría sido abandonado a su suerte. En su trance, Cayce contó que en esa vida, como soldado, vivió tal agonía física que decidió hacer un esfuerzo supremo para liberar la conciencia de su cuerpo. Tuvo éxito en su intento y el profeta durmiente contó que en trance que dichas reencarnaciones eran la base de las extraordinarias facultades desarrolladas en su vida presente, en donde tenía como prueba impuesta el ser útil a la sociedad para redimir los errores de sus vidas pasadas. En las lecturas de Cayce señaló también el peligro de comprender incorrectamente la reencarnación. Indicó que ciertas teorías alteraban su verdadero significado, en particular todas las que no reconocían la libre voluntad, creaban lo que llamó un monstruo kármico, es decir, una idea errónea que no tomaba en cuenta los hechos auténticos ni la estrecha conexión existente entre el karma, el libre albedrío, el destino y la gracia. Las lecturas de Cayce mencionan para cuando fallecemos no reencarnamos de inmediato, puesto que lo que llamamos subconsciente en el plano físico viene a ser nuestro consciente en el más allá. El alma recapitula todo lo que ha atravesado y escoge, entre las lecciones que debe aprender, las que se siente capaz de asumir, ahora a fin de seguir su evolución. Entonces aguarda el momento propicio para renacer en la tierra.
ordinariamente elige un entorno que ha conocido antes. En cada nueva vida, opta por un cuerpo masculino o femenino, según el objetivo de la reencarnación. Además, selecciona el ámbito y las condiciones, padre, familia, lugar, época, etc., que le permitirán perfeccionarse y cumplir con lo que espera realizar. Sin embargo, sus experiencias dependerán de la forma en que emplee su libre albedrío dentro de este contexto. En efecto, podemos considerar nuestras tribulaciones como obstáculos e impedimentos que, por el contrario, transformarlas en situaciones beneficiosas o en oportunidades de elevar nuestro nivel de conciencia sería muy importante. El proceso de reencarnación continúa hasta que logremos personificar el amor universal en el mundo y expresar nuestra esencia divina en todos los aspectos de la vida terrenal. Conviene hacer notar que, según Casey, todos los talentos y cualidades nunca se pierden, de modo que las facultades cultivadas en cada encarnación se suman al capital del futuro. Por ejemplo, el don de los niños prodigios en el resurgimiento de un talento ejercitado en una o varias existencias previas es una prueba. Asimismo, un excelente profesor de literatura podría haber sido escritor, historiador y copista en vidas anteriores. De hecho, nuestras aptitudes se manifiestan en función del motivo de nuestra encarnación actual. Pero nada nos permite explicar el caso de Edgar Casey de esta manera o de otra. Lo único que se sabe cierto es que un fotógrafo de pueblo, sin curiosidad ni cultura, podía ponerse a voluntad en un estado que su espíritu funcionaba como el de un médico genial, o mejor, con todos los espíritus de todos los médicos juntos. Acerca de la vida de Edgar Casey se han escrito varias biografías, pero es mucho lo que se podría decir de su extraordinaria existencia, que más que la vida de un vidente, es la de un auténtico profeta. Esta fue la vida de Edgar Casey, el profeta durmiente. ¿Habrá sido un farsante? Tal vez muchos opinan así, pero 15,000 curaciones extraordinarias son demasiadas para un hombre que nunca buscó beneficio económico que le pudo dar su fama. Por otra parte, aunque nos parece notable que Edgar Casey haya visto anticipadamente eventos como el bombardeo de Pearl Harbor, sería infantil pensar que los japoneses, por no querer hacer quedar mal a un profeta como Casey, decidieran enfrentarse a los Estados Unidos y forzar la entrada de los norteamericanos a la Segunda Guerra Mundial. Pero en fin, el misterio de la vida de Edgar Casey seguirá siendo motivo de debate. Si alguien cree que ese hombre fue solo un charlatán, tiene a su disposición para demostrarlo un archivo de 15,000 casos registrados en el Instituto Edgar Casey de los Estados Unidos. Hemos llegado al final de este interesante episodio esta noche en la Galería del Misterio Musical. No olviden contactarnos a través de nuestras redes sociales para todos sus comentarios, sugerencias, dudas, y los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales. Este ha sido un programa de investigación cuyo contenido se emite con el único fin de informar temas de interés para nuestros radioescuchas, y los esperamos la semana entrante a la misma hora para que juntos exploremos otro enigma y misterio inexplicable a través de SBS Radio. Se despide su anfitrión, Horacio Muñoz. Muchas gracias. Cerremos la galería musical y el enigma de esta noche. No olvides que tenemos una cita la siguiente semana por SBS Radio a la misma hora para seguir explorando más temas interesantes y sus misterios asociados, engalanados por la más selecta selección de nuestra galería musical. Hasta entonces.